Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Y ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos le contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. ¿Cómo ven el polen? Está bueno, ¿verdad? Perdón que aquí yo ya salí de mi gripa, pero se me hace que yo no sé si son estas plantitas o algo. Espero que ustedes no estén sufriendo eso. Hace muchos años, cuando estaba en el seminario, yo no sé si esta historia se las he contado, pero si se las conté fue hace tanto que no se van a acordar. Al año de haber ido al seminario, estando en Salamanca, en España, me dio una crisis que es muy común, que le da a cualquiera en su vocación, como la crisis matrimonial, la crisis sacerdotal, la crisis del seminarista, la crisis del soltero. Estando en el verano del 2000, creo que era 2 quizá, tuve que acompañar a un sacerdote a una gira que hicimos en Valencia, España. Hace un calor terrible, y de repente me vinieron recuerdos de la exnovia, y no me estaba llevando bien con este sacerdote, y todavía no estaba solidificada la vocación. Y me acuerdo que pues yo dejé de rezar durante esos días que tuve que acompañar a este padre, ya como en crisis, como diciendo: no, esto no vale la pena, esto está muy difícil. Y dije: mira, yo aunque aquí sigo vestido así de seminarista, pero yo ya
En términos prácticos ya estoy fuera. Apenas regrese al seminario le digo al rector que pues que gracias y ya me voy, porque yo quiero a mi niña, ¿no? Y bueno, pasaron esas 2 semanas y el avión empezaba, ¿no? Metafóricamente, el avión del alma empezaba a descender. Cada día que no rezaba iba bajando, 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 bajando. Llegó el día de regresar al seminario y yo desinflado completamente, con las llantas pinchadas completamente, le dije al rector, fui a hablar con él y le dije, oiga, pues el lunes ya me voy. Y entonces él estaba leyendo el periódico y no me creyó, pensó que estaba yo bromeando. Le dije, no, es en serio, ¿eh? Entonces él dobló el periódico, lo dejó y me puso toda la atención. Y me acuerdo la frase que me dijo en ese momento. Me dijo, hermano Jorge, más vale lento por el camino que rápido fuera de él. Porque él sabía que yo tenía la vocación sacerdotal. Y años después, leyendo un libro de espiritualidad, me acuerdo que me vino la imagen de, imagínense ustedes el Polo Norte, que está el hielo, y de repente se desprende un iceberg y uno está en ese iceberg que se desprende, pero uno no se da cuenta que se ha desprendido y vas corriendo hacia el norte, arriba del iceberg, pero el iceberg está yendo hacia el sur. Y entre más corres, más te separas de tu objetivo. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que queremos ir rápido por los caminos del mundo sin entender que es mejor ir lento por los caminos de Dios. Pues el día de hoy, esto le ha pasado a Pedro. Pero la escritura es muy rica hoy porque tenemos las lecturas, la primera, la segunda y la tercera, todas tienen una conexión que a veces no todas tienen. Siempre la primera y el evangelio suelen tener una conexión, la segunda a veces va por libre. Pues hoy vemos en la primera lectura que dice, Pedro es encarcelado y le están diciendo, deja de predicar, porque estaban perseguidos los primeros cristianos, ¿no? El imperio romano tenía sus dioses paganos y le dicen, dejen de predicar. Y él dice, con valentía y con el peligro, bueno, había estado encarcelado y con el peligro de sufrir la misma muerte que Jesús, vemos un Pedro producto terminado, que dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En la segunda lectura, que es del Apocalipsis, vemos esa proyección de la gran promesa para el corazón humano, esa misa eterna, ese destino final. Describe el trono, dice, escuché la voz de ángeles alrededor del trono, de los vivientes, los ancianos, eran miles, miriadas de miriadas. Y dicen, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza. O sea, ese que perdió en la cruz, el Cordero degollado, ahora lo corona Dios Padre en su trono para siempre y lo llena de riqueza, de sabiduría, de fuerza, de honor, de gloria, de alabanza. Todas esas cosas que se nos prometen a nosotros porque Cristo nos las da. Él conquista la carrera para darnos a nosotros. Entonces, la segunda lectura muestra el destino final. Muestra a Pedro ya en ese camino, pero el evangelio que acabamos de escuchar es Pedro niño pequeño. Pedro sonso todavía. Pedro bobito. Pedro todavía demasiado humano. Porque esto nos narra que este hombre, ¿cuántas cosas había ya visto Pedro a estas alturas? Pues él había visto a Jesús caminar sobre las aguas. Había vivido la transfiguración y dice el evangelio que de un color que ni un batanero del mundo había visto semejante, o sea, a Cristo en su gloria. Lo había visto expulsar a demonios, multiplicar los panes. Lo había visto resucitar a Lázaro que ya estaba muerto, entonces no se veía. Devolver la vista a los ciegos. Varias veces se había equivocado, Jesús lo había reprendido.
¿Cuánto necesitaba él para ver y cuánto hemos visto tú y yo en nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor me ha demostrado, yo tengo tu espalda? I have your back, como dicen los americanos. Yo me encargo. Para ti es imposible, pero para mí nada es imposible. Y no le creemos, o sea, porque vivimos. ¿Se acuerdan que hay un momento en donde Cristo dice, cuando vuelva Dios, cuando venga Jesús a la tierra, cuando vuelva a la tierra, encontrará fe en ella? Si Dios volviera a mi tierra, o sea, si Dios tocara mi puerta hoy, porque ese es el simbolismo, ¿encontrará fe en los corazones de cada uno de nosotros? Pues el mensaje del Evangelio de las lecturas hoy es que Pascua, que es lo que estamos viviendo, esta temporada tan maravillosa, iguala confianza. Confianza en el que hay que poner la confianza. Porque estos tipos, Pedro deprimido, triste, sonso, como digo, como él solo, todavía sin el impulso del Espíritu Santo, dice, estaban todos aburridos, deprimidos, me voy a pescar. Y los otros borregos, nos vamos nosotros contigo también. Pedro, ya te habían dicho que ya no serías pescador de hombres, perdón, de peces, sino de hombres. Te habían dado una nueva vocación. Te habían cambiado el nombre para simbolizar un nacimiento nuevo. Ya no era Simón, sino Pedro la roca, Pedro piedra. No pica piedra, ¿eh? Pedro, el primer sucesor o el vicario de Cristo, primer papa. Y esos están deprimidos y se encuentran que cuando confían en el Señor, fíjense que no reconocen que es Él porque es el Cristo pascual, el Cristo que ya nos rebasa y nos dice, elévate a las cosas de arriba, no, de arriba. Pero intuyen que es Él por todo lo que está pasando, porque se acuerdan que también en el pasado no habían pescado y pescaron. Y entonces aquí, cuando obedecen, Señor, hemos pescado toda la noche, le habían dicho en aquella ocasión. Pero por tu voz echaremos las redes. Y lo único que hicieron, si ustedes han visto esas barquitas allá en Jerusalén, que hacen una reconstrucción de cómo eran, es una cosa de nada. Mire de aquí a la primera banca. Resulta que ahí no hay peces, pero aquí sí hay. Bobada. Era el milagro de Dios. 153 peces, símbolo de todos los peces que en ese momento se conocían, símbolo de la iglesia es para todos. Vengo por todos, soy salvador de todos y todas. Y estos obedecen y entonces todo se va calentando, todo se va poniendo en orden, se va haciendo la verdad en donde Él no solo les provee los peces, sino que los trae a la orilla, les cocina los peces, o sea, todo es gracia en nuestra vida. Y ellos van descubriendo es Él. Y luego Jesús con guante blanco, con suavidad, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Simbolizando las 3 negaciones que había tenido. No lo regaña, suavemente le recuerda para que él pondere estas cosas en su corazón, como lo hacía María. Queridos amigos y amiga, ahí creo que está el mensaje. Pascua es confianza. Vivimos nosotros, caemos en ser otros Pedros nosotros. Y Pedro y los otros 6, eran 7 en total. 7, símbolo eterno. Y estos sonsos volviendo al pasado, buscando su solución en los medios que ya habían abandonado, en profesiones humanas, en criterios humanos. ¿Cómo solucionamos nuestras relaciones familiares? ¿Cuál es el criterio? ¿Lo que dice el compadre o la comadre o la telenovela o la película? ¿O vamos al Evangelio y decimos, déjame bebo de Jesús? ¿Qué haría Jesús? Eso voy a hacer yo. Porque eso me hace libre. Todo lo que me proponga Cristo siempre va a ser la forma más auténtica de libertad. Así que el mensaje de hoy, que ahora vamos a amasar, por así decir, recibiendo y pasando a la segunda parte de la misa, la lectura, la liturgia de la Eucaristía, recibiendo a Cristo en cuerpo y alma, pidiéndole a la Virgen su intercesión,
precisamente para no caer en esta desesperanza de Pedro y de los apóstoles. Y poder, como él, obedecer antes a Dios que a los hombres, que es la primera lectura, y así dar los pasos para el producto terminado que queremos llegar a ser. Unos modelos de Cristo, otros Cristos, y luego aspirar a lo que se ha puesto como diseño en nuestros corazones, el banquete eterno, donde tendremos todas estas cosas, la potencia, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria en Cristo y con Cristo. Y eso es la aspiración de todo corazón humano. Vamos a pedirle a Jesús, Señor, si hay algún campo en mi vida en el que yo estoy obrando con desesperanza, en un jubileo de la esperanza que convocó el anterior Papa, tú ayúdame a descubrirlo, y ahí donde hay desesperanza, pon esperanza. Y di, porque Dios, He has my back. Él es mi guardaespaldas. Él es mi ángel, más que ángel. Él es mi Dios. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así sea.